No se pierda las noticias más relevantes de cada semana, internacionales, nacionales y locales, aquí en su periódico Atención San Miguel Comenta, con Francisco Peiret y Carmen Rioja, cada jueves. Todos los jueves por Dragón Estéreo a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche por YouTube. Dragón Estéreo, los esperamos. Muy buenos días, querido auditorio. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hoy jueves 5 de mayo les damos la bienvenida aquí en nuestro programa Atención Comenta. Estamos con Dragón Estéreo. Muchas gracias al Instituto San Miguelense por darnos la bienvenida en este espacio. Muy buenos días. Estoy con Francisco Peiret. Buenos días a todos. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Aquí con ustedes también su servidora, Carmen Rioja. Y pues bueno, estamos para comentar la reciente publicación, el día de hoy, fresquecita la edición de Atención San Miguel, 5 de mayo. Sí, tenemos al DIF. Tenemos al DIF en portada. Nuestra compañera Paola Velasco fue a hacer una entrevista y tuvo un gran éxito conociendo todos los programas sociales que se están realizando en el DIF para que la gente pueda acercarse y obtener los apoyos y beneficios que se están siempre constantemente haciendo llegar a la ciudadanía a través del Instituto del DIF municipal. En este caso también estamos conociendo cuáles serán los nuevos programas. Por ejemplo, tienen una muy importante campaña y programa pues ya permanente de comedores comunitarios que pues hace una diferencia en las familias sanmiguelenses. También hay cursos, talleres y fíjate que manejan diferentes apoyos para las diferentes edades de la ciudadanía. Entonces, tienen muchos apoyos para los niños. Es por lo que más conocemos al DIF generalmente, pero en este artículo también nos vamos a dar cuenta de los apoyos que tienen para la gente mayor, algunas cosas que tienen que ver con educación, salen mucho a las comunidades, exactamente. Entonces aquí nos vamos a familiarizar un poco con lo que están haciendo en lugares como Casa Esperanza. Están haciendo clases para niños en comunidades rurales y bueno, también estamos felicitando el día de hoy a la directora que se encuentra ya en funciones en el DIF municipal y fíjate que casualmente estábamos observando que la mayoría de las veces siempre es una mujer que dirige, pues por tradición, no necesariamente por reglamento, pero que ha tenido muy buenos resultados, quizás por la cercanía que tiene pues una mujer con la condición de la familia y las necesidades al interior de la familia. Se trabaja mucho la prevención de la violencia de género, temas que son pues muy delicados. Mira, aquí Paola Velasco, nuestra reportera, entrevistó a Brisa Calderón, que es ahora la directora del DIF municipal. Ella empieza contándonos un poquito la historia del DIF, ¿no? El DIF viene de finales de los años 70 más o menos, cuando se unen otros institutos y se convierte en una organización nacional y desde principios de los 80 ya empieza a hacer el DIF como tal, ¿no? Entonces nos encontramos con una institución que, pues, que ya tiene más de 40 años. Lo importante del DIF es diferente, o sea, tenemos que entender que no funciona igual en todos los municipios. Correcto. Pero lo que sí entendemos es que en San Miguel de Allende funciona bien. Funciona bien porque tiene usuarios constantes, como tú decías, ¿no? Están los niños, están las mamás, este, están los jóvenes, están los adultos mayores, hay programas para todos y están como muy consolidados. Nuestro DIF municipal en San Miguel es de uso rudo, continuo. Todo el mundo lo conoce, lo reconoce y es una
es una dependencia que independientemente de los cambios de gobierno, del color que sea, Así es. se ha venido consolidando, ¿no? Y cada vez está mejor. En la administración pasada hicieron el CADI, esta guardería que yo no la conozco todavía, pero dicen que es de primera, que tiene instalaciones, que tiene super padre, tiene seguridad, tiene cámaras, tiene todo, alberca hasta casi 250 niños. Entonces, y eso es para el CADI, pues, hubo participación privada de algunas empresas, de algunos particulares. El DIF también tiene su relación con otras ONGs, entonces es una organización sólida. Muy sólida y además organizada en 7 principales programas que se los voy a leer porque es importante que los conozcan y que se acerquen a ellos. Siempre conocemos a alguien que está en necesidad de un apoyo particular. Entonces tiene un área de rehabilitación que da seguimiento a personas que han tenido cirugías, a personas que tienen a lo mejor un problema de movilidad. La número 2 es el área de asistencia social. La número 3, área de procuraduría, porque Muy también es muy importante. importante el apoyo a los procesos legales. Muchas veces no tenemos el conocimiento necesario o el dinero para tener un abogado que nos apoye en un proceso legal. Pues aquí tenemos un área de procuraduría, el área del CADI, como bien acabas de mencionar, Casa Esperanza, que atiende a niños y adolescentes en situación de calle. Esto es muy importante porque cada vez con además los problemas de migración y los problemas económicos, pues hay más personas en situación de calle. Tenemos un área de gerontología para el apoyo del adulto mayor y un programa alimentario que además entrega desayunos escolares a una cantidad muy importante de escuelas en el municipio. Pues bien, y también, ya pues, siguiendo la misma línea, también Paula nos hizo un reportaje de otra institución, pero esta es privada, la Academia Internacional. Ay, esto es maravilloso. Fíjate que de repente vemos tantas noticias, lo comentábamos un poquito preparándonos para entrar a programa, noticias rojas, noticias amarillas, solamente parece que es lo que se vendiera. Claro. Entonces los medios están completamente saturados de todo lo terrible que sucede, pero pocos medios están cumpliendo con la labor de informar y de hacer llegar a la ciudadanía al conocimiento de estas instituciones que están haciendo trabajos muy relevantes para el apoyo a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la Academia Internacional tiene un modelo educativo que es de vanguardia y que está tratando de llegar a diferentes lugares y además eso me recuerda que en números, en la segunda página del periódico, Fernanda Noriega nos hizo un reportaje de 10 instituciones que ofrecen una educación bilingüe, que en estos días pues se vuelve casi Ujú. indispensable, ¿no? Por lo menos tenemos que saber entender los básicos y comunicarnos con los básicos, y este es el caso también de las academias que hay en San Miguel No, de y esta Allende. academia, bueno, creo que empezó por ahí, debe tener unos 10, 12 años, ¿no? Cuando se juntaron un grupo de, de ciudadanos mexicanos y norteamericanos a crear este concepto. Entonces, ellos dijeron, necesitamos un modelo, ¿no? Que haga, que, que ayude a los niños, ¿no? A estudiar ¿no? Desde su realidad, ¿no? Exacto. Eh, Parece que hay programas para que los niños tengan intercambios y experiencias en las comunidades, ¿no? El practicar haciendo cosas, ¿no? Para que no sea todo nada más en el salón de clases. Sí. Entonces se juntó esta comunidad, pusieron recursos, hicieron todo el trámite ante la SEP y ahorita pues, ya tienen edificios nuevos, o sea, de rentar un edificio ahí en Stirling Dickinson, ahora ya tienen sus instalaciones nuevas, muy padres. Entonces, es un esfuerzo de la comunidad, como dice, vale la pena eh,
resaltar continuamente las buenas noticias y las cosas buenas que hacemos como comunidad. Claro, para poder apoyarlas, ¿no? Y Claro. estar todos en el mismo Y canal. en el periódico pues, continuamente tenemos, ¿no?, las noticias y los mensajes que nos hacen llegar las organizaciones no gubernamentales en diferentes temas: agua, ¿no?, familia, jóvenes, medio ambiente, y tienen sus logos y hay que reconocérselos y hay que ponerlos en la primera plana también, ¿no? Además, tenemos que discutir y trabajar mucho en el tema de educación. En esta particular semana, Atención San Miguel contiene varios artículos relacionados con la educación, entre ellos, por supuesto, el de la Academia Internacional, las 10 escuelas con sistema bilingüe, tenemos todos los talleres del DIF y también tenemos una lista de los nuevos talleres en Bellas Artes. Sí, así es. En Bellas Artes, bueno, para empezar, es un gusto que ya tienen varios meses con funciones ya abiertos después de pandemia, pero además están ofreciendo talleres novedosos de una calidad y un nivel internacional verdaderamente admirable y siempre han tenido un costo muy bajo. Realmente la cuota de recuperación que manejan los talleres de Bellas Artes es verdaderamente simbólica. Yo llegué a San Miguel en el 94 con la firme intención de estudiar 2, 3 cursos en Bellas Artes y me quedé, llevo 25 años. ¿En Ahí serio? les encargo si van a un taller de Bellas Artes y se enamoran Bueno, del pueblo, a ¿no? mucha gente le pasó A mucha gente con nos las pasa. escuelas, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? La importancia en la historia reciente que han tenido tanto el Instituto Allende como Bellas Artes para San Miguel de Allende. Un cambio totalmente generacional y profundo. Y otro caso, para no irnos sin mencionarlo, antes de cambiar de este tema educativo, es justamente el Instituto San Miguelense. Recientemente ustedes lo podrán buscar en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Entrevistaron a Fernando Entrevistamos a... Valderas, director del Instituto San Miguelense, a quien nuevamente queremos agradecer por este espacio. A Dragón Estéreo, por supuesto, muchísimas gracias. Pero el Instituto San Miguelense ha sido un parteaguas desde que existe en San Miguel de Allende. En una ciudad, en una población donde no teníamos ninguna oferta dedicada particularmente a la tecnología, a los sistemas, a la producción y a preparar a los jóvenes en un nivel tecnológico alto a nivel internacional, pues verdaderamente cambió, yo creo que la historia de San Miguel y de muchísimos Sí, jóvenes. fue muy interesante la entrevista, ¿no? Y yo, sí, o sea, no me la guardé y le pregunté, bueno, ¿cómo? Ahorita es muy fácil pensar en eso, o sea, todos sabemos que la tecnología y hablamos de las redes sociales y el high tech y eso es obvio, pero hace 20 años Exacto. no era obvio. No, había 3 internets cafés y Fernando Valderas luchando por traer. Y en San Miguel menos, ¿no? Sí. Cuando estábamos en el romance, saliendo del romance de las escuelas de arte, ¿no? Claro. Porque veníamos de eso y la gente joven venía a estudiar arte. Esa es la realidad. Y a Fernando se le ocurrió, ¿no?, que estaban cerca de algunas ciudades que iban a tener un desarrollo industrial importante y habría que preparar a gente para ese mercado. Así es, y yo creo que ahora, hacia el futuro, es muy interesante cómo las artes se beneficiaron de las nuevas tecnologías y entonces ahora podemos ver o experimentar performance artísticos muy completos, Claro. muy complejos, que incluyen realidad aumentada, realidad virtual, Ujú. Inmersión Ujú. y una serie de cosas que parecen de ciencia ficción que no nos hubiéramos imaginado y viceversa. El mundo tecnológico siempre se ha visto alimentado y retroalimentado por el mundo de las artes y los grandes pensadores. Creo que ahí está, y lo hablamos el martes con Fernando, ahí está la oportunidad, o sea, San Miguel es un lugar que se presta para gente joven, para venir a vivir, eh, y donde tú encuentras gente de distintas edades, de distintas nacionalidades, con distintos expertise. Entonces tú puedes generar una masa crítica con la educación para
para ocupar a San Miguel también de otra forma, ¿no? Con esta presión económica que tenemos de que crecer y necesitamos traer turistas y más turistas, pues tenemos que empezar a seleccionar a quién queremos, ¿no? ¿A quién queremos tener en San Miguel? Exacto. O sea, no podemos pensar en traer 2 millones de visitantes, ¿no? Que ya para una ciudad del tamaño como la que tenemos, pues es una carga muy Tremenda. tremenda. Pues tenemos que decir cuál es el mercado, los mercados a los que nos vamos a dirigir. Y los jóvenes y el mercado de reuniones de negocios entre semana son una muy buena opción. Que es gente educada, es gente que, no por despreciar a nadie, pero si tú tienes una capacidad, en tu casa puedes una capacidad para 10 personas, pues haces fiestas de 10 personas, Exactamente, ¿no? porque el día que haya una de 40, ahí les encargo la cantidad de cosas que habrá que reparar al día siguiente. Y hablando de cuidar la casa, tuvimos una excelente entrevista con el alcalde Mauricio Trejo por nuestra compañera Carola Rico. Pues agradecemos mucho que nos haya recibido a el medio Atención en las oficinas de Presidencia Municipal, y el tema particular sobre el cual se trató esta entrevista es el lirio y cómo recolectar y cómo resolver el problema de contaminación que la presa Allende sufre hoy día por diferentes causas. La más importante son las descargas de drenaje que se van haciendo a lo largo de varias comunidades en los afluentes a la presa, particularmente los afluentes al río Laja, y que pues esto generan una agua que está altamente nutritiva como para este tipo de plantas, que es el lirio acuático, pero que cuando se salen de un equilibrio, entonces se convierten en una plaga. Y entonces ahora tenemos, pues con el presidente municipal, Mauricio Trejo, esta entrevista donde nos explica cómo se va a lograr y cuál es el plan, porque no se puede sacar en un día. Son toneladas de Miles de lirio toneladas. y máquinas que tienen que estar trabajando durante días y días. Además son máquinas especializadas con una logística muy particular que se tiene que aplicar para tener éxito. Y pues aquí nos platica muchísimo a detalle cómo se está resolviendo, qué empresas están trabajando y cómo se está integrando la actividad y el apoyo de las diferentes ONGs a este programa y viceversa, ¿no? Cómo el municipio puede trabajar de la mano con ONGs, que la verdad me parece bastante admirable. No, Un mira, ejemplo exitoso. él está hablando de que están sacando pues, alrededor de 70 toneladas al día. Así es. Pero parece que el lirio se reproduce un poquito más rápido. Entonces, es una carrera un poquito contra el tiempo. Él manifiesta que, bueno, pues, y no solamente sacarlos, ¿qué vas a hacer con el lirio? ¿Qué vas a hacer? Que ¿Cómo lo con vamos esas, a porque hay, reutilizar? entonces deben de estar haciendo un plan de manejo y es complicado. Pero la oportunidad que ve el alcalde aquí es una muy importante, es que le están dando empleo a la gente de las comunidades que antes estaban en la actividad pesquera, ahorita no pueden estar en ello, pero bueno, le están dando empleo y van a estar en eso metidos. Otra cosa importante que hay que resaltar es que él constantemente, ya lo había dicho antes en otros foros, que bueno, que con agua el principal responsable no estaba participando. Así es, este sería Pero, un problema que hay que resolverlo desde la federación pero creo y con que agua. pero creo que ya afortunadamente, dado ese reclamo por parte de las ONGs y del gobierno local, pues ya la semana pasada, hace unos días, apareció con agua y ya dijo que va a trabajar en el tema. Sobre todo, ellos están viendo pues no solamente el tema del lirio, ¿no? Sino
el principio de por qué se genera el lirio, que son las descargas. Así Entonces, ahí tiene una responsabilidad muy importante con los fraccionamientos, así es. ¿no? Que están realizando descargas ilegales. Exacto, esto también lo menciona en la entrevista, lo cual es determinante para el futuro de San Miguel de Allende, porque efectivamente se otorgaron muchos permisos para nuevos desarrollos, pero estos desarrollos pretenden dejar la descarga de aguas del drenaje, aguas negras, pues hacia este mismo sistema. Y aquí lo que nos plantea el alcalde es que hay un esfuerzo muy importante de parte pues, del departamento legal del municipio por exigir a los nuevos desarrollos que cada uno tenga sus fosas sépticas y sus plantas de tratamiento de agua. Bueno, y para complementar el tema, Carola Rico también entrevistó a Arturo Morales, que en su tiempo también fue director de Medio Ambiente, y Arturo pues lo habla desde el punto de vista más técnico, ¿no? Más analítico, como es Arturo. Entonces él habla de, bueno, pues que el origen es, pues ya desde hace mucho tiempo. Él fue hace como 20 años director de Medio Ambiente y ya habían enfrentado en Así ese es. entonces ese problema. Él platica qué fue lo que hicieron. Lo que hizo en ese entonces con agua fue bajar el nivel de agua de la presa para que se muriera el lirio, ¿no? Previo a la temporada de lluvias. Eso fue una manera de atacar la reproducción del lirio, y la otra es que hacían una suerte de cordones De redes. con boya Sí. para Contener el contener lirio el lirio. cerca de las orillas donde se pudiese recolectar. Sí, porque el lirio, como no tiene peso, cuando hace viento se expande. Sí. Entonces se trataba de acorralarlo para que no se expandiera y poderlo controlar y mantenerlo cerca de la orilla de la presa. Porque el tema es que también si tú lo sacas, ¿no? Entonces una vez que lo sacas, ¿qué vas a hacer con él? Sí, claro. Con esto. Entonces, porque dice, no, pues podemos hacer composta y podemos hacer una bola de artesanías, pero ese proceso de aprendizaje es de tiro largo, entonces tú lo mantienes limitado, ¿no? Y vivo, ¿no? Ahí controlado, porque sí, pues, lo otro es mucho más complejo. Y otra cosa de las que habla Arturo precisamente es de, pues, ¿no? ¿Por qué se está generando esto, no? Y habla de las descargas, pero dice es que, bueno, ha crecido, o sea, San Miguel en 25 años, para que nos demos una idea, en los últimos 25 años duplicó su población. Eso no es normal. Claro. O sea, hay pocas ciudades en el país, ¿no? Que crecen demográficamente a esa tasa. Y si le sumamos que a principios digamos, en el 2010 teníamos 500,000 visitantes, y hace 2 años, en el 2018, llegamos a tener hasta casi 2 millones de visitantes. Entonces, en temas de descargas de aguas negras, imagínate lo que implica eso para la presa. Exacto. Entonces, él habla de que, bueno, pues sí, podemos erradicar el lirio, pero no estamos erradicando la fuente del problema. Así es. Entonces, lo que hay que hacer es, sí, hay que empezar a tratar el 100% de las aguas, ¿no? Que emite la ciudad como tal. Exactamente. Por ahí menciona el alcalde, ¿no? Y creo que aquí ya lo habíamos platicado, hay 2 proyectos, uno para actualizar la planta de tratamiento que se hizo hace 20 años, y hacer otra del mismo tamaño y de las mismas características para duplicar el tratamiento de las aguas residuales en San Miguel de Allende. Entonces, esos 2 proyectos son fundamentales en el corto plazo. Así es, Francisco. Tenemos que poner mucha atención a esto. Y bueno, aquí en el artículo de Arturo Morales, donde nos explica con mucho detalle cuál fue su experiencia hace 20 años, y además a través de estas décadas, con la experiencia que ha tenido, siempre ha sido un explorador, Arturo Morales, que va a todas las comunidades rurales, ahí toda mi admiración.
Y también menciona la participación de las diferentes ONGs que se han involucrado. Justamente aquí quería mostrarles, está la fotografía de nuestro compañero Federico Vidargas, muy querido en la comunidad sanmiguelense, con la camiseta bien puesta de la biblioteca pública, recogiendo lirio con una pala, que por cierto nos convoca a que la siguiente haya más representación ciudadana y de la biblioteca, ¿no? Así como del periódico. Así es que estamos muy atentos a lo que continúe de trabajo, porque hay tarea para todos en este tema de contaminación por el lirio acuático en la presa Allende. Bueno, también entrevistamos al director de la UNAM, Carola Rico, fue a entrevistar al doctor Javier de la Fuente, quien es el encargado regional de la UNAM en León y San Miguel de Allende, Extensión San Miguel de Allende, y nos platicó sobre cómo va el nuevo plantel educativo de la UNAM aquí en San Miguel de Allende, que al parecer tiene un pequeño retraso en la programación de la obra, pero que sin embargo ya tiene muchísimos buenos avances y es una gran oferta educativa una vez más para San Miguel de Allende, ahora en un nivel universitario. Así es, bueno, estuvimos con la UNAM ahí en la presentación. Ellos ahorita están arrancando su programa de, de cultura, ¿no? Están su programa Sí, tienen un festival su en este festival momento en este momento. con Abrieron, diferentes creo que ofertas. empezaron el viernes pasado. Toda esta semana tienen actividades en distintos foros. Y estando ahí con el doctor, pues aprovechamos, ¿no? Para preguntarle sobre los avances de la obra, porque pues, son preguntas recurrentes. Ya también sacamos lo del puente Vado de la Cieneguita o el Hay que nuevo ver, puente, claro. que lo sacamos la semana pasada, ¿no? La gente decía, ¿qué pasa con eso? Y ya sacamos de que, bueno, las autoridades responsables del gobierno del estado nos dijeron que ya en 3 meses ahora sí va a estar, ¿no? Que están calculando que para agosto, que aumentaron los costos y todas estas Así es. cosas. Y para el caso también están preguntando, ¿y cuándo la UNAM? ¿Cuándo la UNAM? Y bueno, ya fuimos a preguntarle al doctor y el doctor dice, vamos bien, por temas de pandemia tuvieron que cambiar Obviamente. contratistas, están aumentando, la inflación tiene una presión importante para estos proyectos, también por eso están justificando los retrasos, pero ya nos dio aquí viene una serie de apuntes de todo lo que ya tienen construido y esperamos que el próximo ciclo escolar pues ya puedan inaugurarlo formalmente. Sí, ya tienen inclusive varias aulas construidas, ¿no? Alrededor de 4 y se pretende que haya otras 9 en el segundo piso. Estaremos a la espera, por supuesto, y con todo el apoyo a la UNAM, que es una gran noticia que la UNAM haga su casa en San Miguel de Allende, ¿no? También, bueno, aprovechamos para invitarlos a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. No se pierdan las noticias de Atención San Miguel y allí podrán encontrar el programa que publicamos la semana pasada de este festival de la UNAM. También hablamos del sitio web de la biblioteca pública, que cada día ofrece mayores y mejores servicios a la comunidad. Una felicitación al equipo de TICS, que también nos apoya en el periódico Atención San Miguel y que pues en esta ocasión tuvimos la oportunidad de publicar un artículo sobre sus labores, ¿no? También damos la bienvenida a Jóvenes Adelante, a la chef Vanessa Domínguez, que se integra en la mesa directiva. Esto es muy importante porque a veces cuando una persona joven como la chef Vanessa Domínguez se integra a una mesa directiva, inyecta energía nueva a los programas que tienen las asociaciones civiles. En este caso, Jóvenes Adelante se encarga de dar becas para que los jóvenes lleguen a graduarse con éxito, tanto de preparatoria como de carrera universitaria. Y oye, la columna de Ángel Marín está buenísima, porque si usted conoce a un extranjero o tiene que hacer o apoyar algún trámite que tenga que ver con Estados Unidos, México, y es necesario apostillar sus documentos, es decir, hacerlos legales en las notarías, tanto ya sea cuando los traen a México
o cuando tienen que hacer un trámite en Estados Unidos. Aquí explica muy bien cuáles son los pasos a seguir, y también la columna de licenciado Ángel Marín ya la pueden encontrar en nuestras páginas Sí, muy de importante. YouTube. Parece que de repente estas cosas no son importantes para nadie, pero yo creo que este tipo de tips son muy útiles para todos. Y ahora con el enfoque es que hay que hacer conciencia de que, mira, lo hablamos con Travis y entre nosotros mucho, es que pues ya estamos llegando a los 2 millones de ciudadanos norteamericanos viviendo en En México, el país, en el así es. país. Y este tipo de información para toda esa comunidad es muy importante. Y de regreso, ¿no? Hablemos de cuántos mexicanos están viviendo en los Estados Así Unidos, es, están trabajando ¿no? Y, constantemente y- y tienen y quieren intereses enviar económicos con y remesas y con... territoriales en Ujú, las dos naciones. así es. Entonces, es muy importante que ya pensemos de una manera global. Global, Tenemos correcto. un pariente, un amigo, sí, ya tenemos alguien que guarda una relación con los Estados Unidos cada vez más cercano. Y el efecto post-pandemia, estamos viendo que en San Miguel de Allende están llegando familias jóvenes de Estados Unidos, de Canadá y de otros países, de otras ciudades de México, gente en edad productiva que tienen hijos y tienen adolescentes, se está conformando un tejido social diferente. Entonces tenemos que dar información de cómo se vive, ¿no? ¿Qué se hace para uno mudarse a una ciudad, a un país nuevo? Entonces, la atención en ese sentido es buena fuente. De una u otra manera encuentras los tips, ¿no? Así es. Los artículos que te están transmitiendo esas experiencias. Sí, necesitamos pues construir a esta comunidad global Ujú. de una forma más visionaria hacia el futuro, y también con una comprensión más profunda del pasado, porque recordemos que California y Texas fueron territorio mexicano, y que cuando se anexaron a Estados Unidos se anexaron con todos los mexicanos, ¿no? Sí. Entonces realmente pues esto de las fronteras políticas se borra en ciertos aspectos, o tenemos que gestionarlo justamente para poder hacer viables algunos de los intercambios comerciales y culturales que hay entre los dos países, ¿no? Sí, decía Carlos Fuentes que en el 2050, bueno, pues California y Texas pues, iba a ser de mexicanos otra vez, ¿no? Que la población dominante iba a ser de mexicanos y que teníamos que vivir con esa idea, ¿no? Así es, creo que ya también estamos ganando Manhattan y algunas ciudades ya realmente la población mexicana es mucho más alta de lo que Sí, quieren entonces, aceptar, ¿no? sí nos gusta reproducirnos, entonces, pues, bueno, el territorio va de regreso. Así es, una pequeña, un gran triunfo, ¿no? En estas pequeñas batallas. Oye, qué bueno que estás viendo aquí este artículo de Mi Casa sobre urbanismo y arquitectura regenerativa en México y el Bajío, porque pusimos mucho énfasis en la investigación y descubrimos cosas muy interesantes. Sí. No, fíjate que ayer que estaba ya revisando todo el periódico, pues, ¿no? Corre ya como un hilo conductor en la editorial y los discursos que estamos manejando, porque, y es lo que nos están mandando los colaboradores, es lo que está sucediendo, ¿no? Mira, si te pones a pensar el tema estamos hablando del lirio, un problema del medio ambiente, cuando lo analiza Arturo, habla de la necesidad de crecer, ¿no? De, este, de crecer ordenadamente, de que las reglas del juego tienen que estar claras y que es el momento en que tengamos que hacer ya foros y encuentros para decir cuáles Así van a ser es. las reglas del juego para crecer. Porque si no, entonces no vamos a poder, ¿no? de- controlar este tipo de problemas. Y de repente cuando ves la de conciencia ambiental, en la columna también habla de todas las cosas que se nos están juntando a nivel nacional, que la reforma energética, que el agua. Buenísima columna, la Entonces, de Alejandro Angulo, de verdad, ahora con el tema de la reforma sí. energética, pero analizada a profundidad. Entonces estás hablando, ¿no? De
estos problemas que son esenciales, o sea, lo estamos respirando y viviendo en todas las ediciones, ¿sabes? Así es. Y es de lo que estamos hablando, no es de lo que se nos ocurre a nosotros como responsables del medio, sino es lo que está escribiendo la gente, lo que está preguntando. Y este artículo que escribimos tú y yo, pues habla mucho de eso, de que cómo la gente está encontrando soluciones. Afortunadamente, por ahí lo ponemos. Voy a tratar de explicarlo. Hay porque nos sentimos agobiados, decimos que son tan grandes los problemas, el Sí, agua, sí, el cambio climático, se nos viene encima el mundo y nos queremos morir y no sabemos cómo actuar. Entonces, hay dos líneas claras, ¿no? Donde como uno puede trabajar. O sea, los gobiernos locales lo que están haciendo en algunas partes del mundo, es, bueno, para reforestar, regenerar suelos, hacen acciones, ¿no? Este, y infraestructura importante para adaptarse al cambio climático y mitigar, ¿no?, los impactos ambientales. Si dicen, tienen planes muy grandes, muy definidos, hay ciudades que se están reinventando, correcto. y eso es, digamos que a nivel local, a nivel estatal, a nivel individual, a nivel comunitario, no podemos nosotros más que mitigar. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a mitigar nosotros? ¿No? Es qué hacemos del día, ¿no? Si sustituimos, ¿no?, las bolsas de tela por las de plástico, si reciclamos, si, ¿no? Si ahorramos agua, si todas las cosas que hagamos como familia, como individuos o como comunidad, de comunidades que se han metido a limpiar el arroyo de las Excelente. Cachinches y, ¿no?, que han ido a plantar árboles ahí. O sea, ese tipo de acciones son los que la comunidad a nivel individual puede hacer. Así es. Entonces tú te adaptas al cambio climático, tomas medidas importantes, ¿no? Cambias de transporte público, haces medidas fuertes y en lo individual generas algo que se llama educación ambiental. Así es. Y que es la que se suma a cantidades luego verdaderamente importantes que sí tendrán un impacto, ¿no? Entonces, y aquí hablamos de, ¿no? Aquí describes 5 proyectos, ¿no? De arquitectos que andan en la onda de reciclar recintos, reciclar, hacer cosas novedosas, intervenciones, que sean una muestra de cómo se tiene que construir un espacio público o un espacio privado. Sí, ponen el énfasis sobre todo en el aprovechamiento de la energía solar, lo que llaman ahora energías pasivas, energía eólica, etcétera, pero que a veces uno no pensaría la diferencia que hace el proyectar una casa, la ventana en el lugar correcto, Ujú. la puerta en el lugar correcto, en términos de luego el gasto energético y el impacto ambiental que esa construcción va a tener, así como los materiales que se utilizan, las zonas jardinadas que se tienen que no solamente respetar, sino además enriquecer. O sea, ya estamos en un momento que tenemos que aportar. Y estos despachos arquitectónicos hoy día, estuvimos en una investigación y en un coloquio importante donde aprendimos que hay un instituto a nivel internacional que es el Instituto para la Vida en el Futuro, The International Living Future, que es muy claro en cuáles son los principales elementos y el foco donde tenemos que actuar. Y bueno, estos 5 ejemplos que no se los pueden perder, están todos más o menos en zonas cercanas aquí al Bajío, entre Querétaro, León, San Miguel de Allende y por ahí incluimos uno de Morelos, que de verdad son ejemplares y que vale la pena conocer y ver luego cómo hasta una pequeña maceta en un patio donde tenemos la lavadora nos va a cambiar el ambiente a nivel personal, familiar, pero también va a aportar al planeta. Entonces, no se pierdan este artículo de mi casa. Fíjate que además hay una conferencia, hace rato que hablabas sobre
cuando estamos deprimidos por todo esto como sociedad, por todas estas noticias terribles que vemos y creemos que no hay hacia dónde ir, sí hay hacia dónde ir. Hay también aquí una importante conferencia anunciada que se organiza a través de Global Justice, que la van a encontrar aquí en las cosas en los artículos sobre las ONGs para que se apunten. Es por internet, así es que la pueden ver desde su casa y ahí es donde podrán ver temas que son muy alarmantes y cómo mitigar, cómo ayudar, cómo ofrecer un pequeño grano de arena para cada caso. Y en este particular van a hablar sobre el fenómeno de migración y pues de crisis humanitaria. Fíjate que hoy parece ser que va a viajar el presidente Andrés Manuel López Obrador a Guatemala y a Belice, pues a ver justamente el problema de raíz. Ahí sí se lo respeto mucho a AMLO. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a ayudar en casa a quien está sufriendo un problema ya de crisis humanitaria, ya de hambre, de pobreza extrema, pues para ayudar? ¿Cómo va a ser este fenómeno de migración? ¿Cómo lo vamos a poder mitigar? Sí, les recomiendo mucho las conferencias de Global Justice son cada, creo que lunes, los temas son Sí. muy interesantes. Este de migración es fundamental. Desde inicios de la administración, este gobierno había solicitado al gobierno de los Estados Unidos, pues la inversión de recursos y la creación de programas desde Centroamérica para detener el problema migratorio. Problema migratorio muy, muy complejo, pero, pero pues, tiene sus orígenes, ¿no? En ya toda América Latina. Así es. Entonces, creo que Estados Unidos, a partir de esta guerra en Europa entre Rusia y Ucrania, eh, con el reajuste que se va a hacer, ¿no? Geopolítico, hay que entender que ya no va a ser lo mismo, ¿no? Estás llevando gas, petróleo y mercancías de un lado del mundo al otro. Es muy caro, es impagable. Lo que va a rifar en el futuro es el desarrollo regional Sí, claro. y la oportunidad para Estados Unidos, Canadá y México es su enganche con Centroamérica y América Latina. O sea, ¿tú para qué te vas a pelear ahí a Medio Oriente por el petróleo ¿no? Y el litio cuando estás hasta el Claro, o tope? tienes energía eólica, tienes energía solar, o sea, miremos hacia Sí, otras fuentes. la fuente del futuro es el litio. Ujú. Y tú tienes las reservas más importantes del planeta entre Bolivia, Chile y Argentina. Y después México. México. Ujú. Y Venezuela, bueno, es un caldero de recursos naturales y de minerales. Entonces tú tienes todo eso, tú tienes que jugar bien ya en la cancha que te corresponde, porque ir al otro mundo a estar, ¿no? No ha sido muy, muy rentable para el mundo. No es muy rentable, fíjate, ayer también pues hay una nota por ahí que Rusia se anuncia como estamos listos, ya tenemos las plantas de generación eléctrica, plantas nucleares para generación eléctrica y estamos listos para venderle a la Unión Europea. Y por otro lado sale la Unión Europea y dice muchas gracias, estamos viendo cómo le vamos a hacer aquí para en la región abastecernos de la energía necesaria, ¿no? Entonces es justamente un ejemplo de lo que estás hablando. Sí, porque mira, después de esta temporada, de este año, hay que ser conscientes de que el petróleo y sobre todo el gas de Rusia es fundamental para el funcionamiento de Europa Occidental. O sea, no pueden vivir sin ello. Y se los pueden traer de otra parte del planeta, pero eso lo va a encarecer. Claro. Y ahorita me han estado contando que ya ya están padeciendo con los recursos, en las tiendas ya no están encontrando ciertas cosas. Y después, Europa Occidental, el tema de los granos, se produce entre Ucrania y Rusia. Entonces, ahí va a haber una crisis inflacionaria, sí o sí. Ya la estamos viviendo, la vamos a vivir, Y claro, y llega pero hasta para el acá. invierno va a ser muy fuerte para Europa. O sea, puede ganar Ucrania o Rusia la guerra, pero creo que Europa completa pierde.
Sí, y hay un rebote en el mundo, pues la claro. inflación en Ya Estados Unidos vimos en Estados Unidos es la histórica. crisis inflacionaria y cómo hay un éxodo ya desde ciudades grandes, ciudades importantes, porque es impagable ya los costos y sobre todo, pues ya no va a alcanzar con las pensiones que tienen en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, comienzan a mirar a otras economías justamente como Mira, y México. para terminar, hablemos antes de entrar al qué pasa, el artículo de Luis Felipe Rodríguez, nuestro cronista, su sección San Miguel a través del tiempo, sobre la historia de la fábrica de la Aurora. Sí, sobre todo, muy particularmente nos está contando, nos está narrando, según sus archivos históricos, cuáles fueron los motivos y cuál era la circunstancia cuando se dio el cierre de la fábrica de hilados y tejidos. Si bien ahora es un importante centro de artes y de diseño, Hablando de que reciclaje estuvo de... abandonado, hablando, fíjate que también es un Por eso, excelente ejemplo de urbanismo y de, regeneración, ¿no? o sea, en lugar de haberlo convertido en un hotel o, ¿no? O desarrollo inmobiliario, pues lo que es un centro de arte y cultura. Excelente. Oye, vamos a pasar a qué pasa. Nada más quiero recomendarles por último, por supuesto, las columnas de Arturo Morales, que en este caso habla de la avifauna Sí. de la región. Es muy importante, ¿eh? Las aves son uno de los factores que nos indican la salud de la región de una manera muy directa. Así es que hay que poner Es atención que, a cómo está la población de aves hoy día. mira, por eso, precisamente por eso, te comentaba que hay un hilo conductor, o sea, todo tiene que ver con todo. O sea, cuando habla Arturo Morales del tema de los ecosistemas, de la cantidad de aves que tenemos, ¿no? De las que están en peligro de extinción, de las que están bien, ¿no? Y eso tiene que ver con los impactos ambientales que ha tenido el desarrollo. Y cuando pasamos por el tema de la aurora, cuando nos dice que empieza a entrar a una nueva era, es que pues, la presa de las colonias, toda esa agua se utilizaba y se construyó la presa para esa agua convertirla en energía eléctrica y abastecer la planta. Así. Pero cuando empezaron a deforestar la zona de las colonias, eso afectó en la cantidad de agua que caía año con año. Entonces la administración cambió cuando, cuando tuvieron que hacer uso de producción de energía con diésel o con gasolina y después con energía eléctrica del sistema estatal Y se o volvió federal y impagable. se volvió impagable. Entonces estamos hablando, ¿no? De temas que siempre el mal manejo de los recursos naturales nos hace pagar, ¿no? El precio. Es muy educativo, por eso es importante mirar a la historia. Si no Claro. aprendemos de la historia, Y, y, de la experiencia y pasada, estamos hablando que difícilmente. esto pasó a finales de los 20, de los 30, Exacto. cuando ellos inauguraron en 1903, me parece, y entraron a una nueva fase económica más crítica eh, cuando ese sistema se modificó y tuvo consecuencias Muy parecido naturales. a lo que sucedió en la fábrica de tejidos Hércules en Querétaro, que mencionamos justo también en el tema de urbanismo, cómo se regeneró en 1910, por ahí más o menos, fue Porfirio Díaz a inaugurarlo como una de las empresas que en ese momento dieron trabajo a todo un pueblo, que era justamente pues el pueblo subiendo a Hércules en Querétaro. Entonces la reflexión es, nada es para siempre. Hay que cuidar los Nosotros, recursos. a ver, bueno, yo vengo de la Ciudad de México y bueno, en la Ciudad de México, todos los chilangos cuando éramos niños y jóvenes íbamos de vacaciones a Cuernavaca. Y en Cuernavaca se casaron la mitad de mis amigos, ¿no? Claro. Se casaba todo el mundo en Cuernavaca y era el paraíso, ¿no? Y ahora no es así, ¿sabes? La inseguridad y una serie de problemas, ¿no? Se juntaron 5 municipios ahí y ahora es
tienen un problema, desarrollo, importante. Y la historia te tiene que hacer pensar que, bueno, tú tienes que manejar bien tu localidad. Así es. Ahorita estamos muy bien, ¿no? Como decía, somos la burbuja de Guanajuato, pero hay que empezar a reflexionar y por eso todos estos mensajes es lo que está mandando la gente, es lo que nos está diciendo. Sí estamos creciendo, está bien el desarrollo, está bien la riqueza, pero ¿qué es lo que queremos para futuro? Pues queremos ya presentarles esta versión del que pasa de 5 de mayo, donde podrán ver esta magnífica fotografía que nos recuerda cómo eran las celebraciones justo frente a Presidencia Municipal, a las casas consistoriales aquí en San Miguel de Allende, y nos platican pues de qué se trata el 5 de mayo, porque estamos celebrando una de las batallas que los mexicanos ganó contra ejércitos que realmente nunca se imaginaron. Fue una condición, un caso de estrategia del general Ignacio Zaragoza, y aquí nos platican un poquito de dónde y por qué. Ya tendrá usted tiempo también de investigar un poco más. Además, nos comparten en Perfect Day el trabajo de Isis Rodríguez, que hace una propuesta artística muy interesante. Ella da clases de arte, pero me interesó mucho su experiencia, cómo lo compartió, porque habla del arte realmente casi como una práctica religiosa, muy espiritual, que nos permite cambiar la vida de una forma profunda, sobre todo para los jóvenes. Sí, ella habla desde el corazón, ¿no? Cómo le dedica 4 días, ¿no? Los primeros 4 días de su mañana productiva a la creación artística y cómo está fascinada con eso. Está fascinada y lo puede transmitir a Y lo los puedes jóvenes. ¡Qué transmitir y maravilla! cómo en la tarde cobra otro sentido, ¿no? Su producción artística está muy lindo, está muy porque es del corazón, Es del ¿sabes? Es corazón, y cómo emocional. los alumnos te retroalimentan, y siempre el maestro aprende más de los alumnos porque son muchos más, ¿no? Es una postura preciosa, muy humana. También tenemos en Qué pasa una recomendación de El Encanto. Fíjate que a mí me encanta ir a este lugar, lo descubrí cuando tenían su primera ubicación en la calle de Recreo, y ahora están en Reloj justo frente al Café Santana de la biblioteca, que también lo recomiendo. Pero es un lugar maravilloso donde pueden comer comida mexicana, de verdad, hasta parece que me pagaran. No me No, yo pagan, no, yo no, pero como yo no he unos tenido la chilaquiles suerte. deliciosos, ahí te los ¿En recomiendo, ¿eh? serio? Oye, unos platones de chilaquiles con sus huitlacoche, no, bien mexicanos, de verdad. Ya se me antojó. Bueno, y en lo que hay que hacer, tenemos todo un directorio de las clases de yoga, de las clases de tai chi. Me encanta ver esto, muchas son gratuitas, y bueno, usted puede darle a su vida un giro ahí de salud con los deportes y con las clases. El mapa del centro histórico, que es Mira, una maravilla, lo lo mejoraron estamos muchísimo estrenando. Es la última versión del mapa completo de la ciudad. con los puntos de Con lo, interés. Bueno, lo habíamos maravilloso. mejorado, pero ya es profesional, ¿no? Ya es de muy alto nivel. Entonces, y fíjate que es algo que nos han estado exigiendo Sí, yo nuestros está el lectores. mapa, no, pero No, mejor, y que qué aparezcan, mejor y y eso es detalles. maravilloso, Y ¿no? Y puedan crecer. ya ves ¿no? El centro histórico completo, no nada más el centro patrimonial, sino Sí. el centro, las entradas, cuáles son los barrios comerciales y claro, tenemos la versión detallada. Entonces ya tenemos los dos, porque Buenísimo. lo exigía el público, decía, es que no lo veo el centro igual que como antes. Bueno, acá Claro. estamos En Zoom en Zoom y el y el completo. completo, para que no se olviden de lo que hay que hacer a los alrededores. A veces no tenemos ganas de entrar al centro el fin de semana, los residentes, porque sabemos que pues se congestiona un poco, pero también cuando hay visitantes y nos preguntan qué más hay que hacer, bueno, pues hay muchas cosas en los alrededores, desde justamente la fábrica La Aurora, el jardín botánico, el Charco del Ingenio, y esta semana además en el que pasa incluimos el programa
cultural de las festividades del Barrio del Maíz que comienzan el 18 de mayo, donde esperamos que todo se lleve a cabo con mucho amor, porque es una tradición muy antigua que además está organizada por las mismas familias que viven dentro del barrio del Valle del Maíz, que son como padrinos y madrinas de los castillos, de los úchiles, de los guapangos que van a venir, de las danzas, de los concheros. Bueno, va a estar maravilloso, de Sí, verdad, no se lo de las pierdan. fiestas de barrio más importantes de San Miguel de Allende. Es entrañable. Entrañable. Y este año pues va a ser particularmente sensible porque después de 2 años vuelve con todo, pero, pero es el primer año que lo vamos a tener sin Don Polo, Ay, ¿no? sí, la verdad es que sí se Se siente. siente un saludo a la eh, familia y a un a saludo todo el a toda la barrio, comunidad. porque ese va a ser el dato sensible, el tema sensible de esta festividad. ¿Cómo lo vamos a vivir sin la presencia de uno de los personajes emblemáticos organizadores de esta festividad durante muchos años? Pues nos quedan 5 minutitos, Francisco. Yo quería platicarles de Amuse Bush. Es un evento con 2 chefs que van a encontrar aquí en el que pasa. Este evento tiene una cuota, ya verán ustedes la propuesta, pero es muy interesante porque la comida que van a ofrecer es todo de cosecha, literalmente esa mañana en sitio, y es otra forma de educarnos, Claro, de empezar a ver otras fuentes de alimentación mucho más naturales, que no sean necesariamente provenientes de una producción en masa. Estamos tratando de favorecer la agricultura regenerativa regenerativa, también, así es. contrario a la intensiva, donde se usen menos cantidades de fungicidas, de fertilizantes químicos y de herbicidas, sobre todo insecticidas, y que tengamos la oportunidad de vez en cuando de comer algo que está cultivado y cosechado cerca de casa, y nos dé ideas de también nosotros cómo cultivar y cosechar algo, inclusive en macetas dentro de nuestro propio hogar. Sí, es muy interesante. Fíjate que lo que he estado sintiendo ahora, que pasa cada semana, es que encuentros y estas propuestas, como la de estas dos chicas, ¿no? Chantal y Rebeca, que tienen orígenes de otras latitudes, cómo vienen ¿no? Con cosas frescas, cosas Exacto. nuevas, muy divertidas. Y pues, atendiendo a lo que estábamos diciendo ayer, hace rato, es cómo está llegando, ¿no? Una gente que viene escapando de grandes ciudades, de, de- de ciudades como Nueva York, la Ciudad de México, que vienen de un mundo muy sofisticado, vienen a San Miguel a hacer propuestas muy concretas, vienen a vivir, vienen a producir, y eso nos puede convertir en un centro comunitario muy particular. Siempre hemos sido particulares, pero cada vez nos vamos a sofisticar más en este sentido. Así es, porque encuentran refugio en una ciudad, San Miguel de Allende, que es muy abierta a la diversidad, que abraza las ideas, sobre todo que tengan que ver con una conciencia humana y ambiental alta, que nos permita convivir hacia el futuro, mantener una forma de vida sostenible hacia el futuro. Y bueno, son chicas jóvenes que además han viajado por todo el mundo y que llama la atención que elijan particularmente San Miguel de Allende para vivir. Y aquí tienen también el último, el último directorio de lo que hay que hacer en qué pasa. Recuerde que usted puede dar de alta su evento en nuestra página web de forma gratuita. Y bueno, ya casi tenemos que irnos, Ujú. pero queremos recordarle que tenemos nuestra página de Facebook, de YouTube
de Twitter y nuestra página web, donde puede encontrar todos los artículos que en un par de días después de estar en la versión impresa, pues poco a poco los vamos compartiendo con ustedes para que puedan asimismo reenviarlos a alguna persona que crean que pueda ser de su interés. Y por supuesto, envíenos todos sus comentarios, sus artículos de ONGs al periódico, que los estaremos esperando con mucho Y entusiasmo. recordarles que vamos a estar ya todos los martes a las 11 de la mañana con nuestro programa de entrevistas. Entonces Así vamos a tener buenos invitados, buenas sorpresas, buen intercambio, y es un paso adelante que estamos dando con este Instituto Sanmiguelense que nos ha abierto las puertas de muy buena manera. Muchísimas gracias, Dragón Estéreo. Muchísimas gracias, Luis, en cabina, y a Saúl. Maravilloso siempre la producción. Gracias al Instituto Sanmiguelense, y los esperamos en Atención Comenta próximamente. Sus servidores Carmen Rioja y Francisco Peiret. Buenos días. Gracias. No se pierda las noticias más relevantes de cada semana, internacionales, nacionales y locales, aquí en su periódico Atención San Miguel Comenta, con Francisco Peiret y Carmen Rioja, cada jueves. Todos los jueves por Dragón Estéreo a las 9 de la mañana y a las 7 de la noche por YouTube. Dragón Estéreo, los esperamos.